Vamos a empezar estas jornadas de disfagia. Para los que no me conozcáis, soy Inmaculada Gómez Pastor, directora gerente de este Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral. Para mí es un honor y una satisfacción daros la introducción, que lo importante, yo solamente quiero daros la bienvenida a este centro de referencia cuya misión es la gestión de conocimiento, y prueba de ello pues son este tipo de jornadas en un tema que nos preocupa y nos ocupa, que es la disfagia. Vamos por la sexta jornada. Yo, que llevo ya muchos años en este negociado de la discapacidad en general y del daño cerebral en particular, antes no se hablaba no se hablaba de disfagia. Cuando atendíamos en centros de atención directa, lo que hacíamos era dieta turmis, no turmis, purés. Esto era lo que, desde luego, sin ninguna evaluación. Yo siempre decía que las dietas turmis eran un adelgazamiento asegurado, porque la verdad es que era muy complicado dar que tuviera sabor, que tuviera, y tenemos derecho a todo, ¿no? Yo soy psicóloga de formación y para mí la pirámide de Maslow sigue siendo muy importante, y lo primero es necesidades básicas cubiertas, y la comida no solo porque si no comemos nos pasamos a mejor vida, sino porque también es un acto social. O sea, es que ocupa muchas actividades y muchas áreas de nuestra vida. Pues yo recuerdo esto, la dieta turmis, cuando empezamos en este centro. No sé dónde está Susana Pajares, no te veo. Hace por lo menos 15 años empezamos ya con con una colaboración con la Fundación Jiménez Díaz. Bueno, pues fuimos de alguna manera, no, de alguna manera no, fuimos pioneros en nuestra población, que es el daño cerebral adquirido. Luego esto, gracias a Dios, se ha extendido a más poblaciones. De hecho, sabéis que tenemos 2 guías, vamos con mejora continua, avanzando en esto, que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Por una parte esto, y por otra me gusta mucho que en este tipo de jornadas no esté sectorizada hacia médicos, enfermeros, la parte logopedas incluso, que también, sino que tenemos TECAES, que son las personas que cuidan a las personas usuarias y cuyo uno de sus trabajos es dar la comida a quien no puede, en este caso nuestro, de momento, porque trabajamos para que sí que sean autónomas las personas. Entonces, está evidenciado que se puede trabajar transdisciplinarmente. No importa más el médico o los TECAES o la enfermería, no, quien importa verdaderamente es la persona, y lo que queremos es mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que esto aquí lo tenemos clarísimo. Así que no os robo más tiempo. Bienvenidos, bienvenidas a este foro, tanto presencial como online. Espero que haya debate, que siempre enriquece, y seguro que va a ser un éxito, lo tenemos asegurado. Y como no sé si voy a estar al final, porque tenemos reuniones al final de la mañana, eh, pues os insto a que vayáis preparando la séptima jornada. Yo no me conformo con esto, porque creo que tenemos que ir avanzando, ¿eh? Susana, muchísimas gracias. Silvia, que también estás moderando, muchísimas gracias. Y Emilio, que también coordinas todo este tema y lleva su trabajo logístico, apoyado por Marta y Bea, que esto ya se lo manejan ellas con una tranquilidad que da gusto. A mí me da mucha seguridad. Os insisto, daros mi bienvenida y habéis tomado posesión de vuestra casa. Muchas gracias. Buenos días a todos. Soy Susana Pajares, trabajo aquí como médico rehabilitador desde hace, me da hasta casi 20 años va a hacer ahora, y es verdad que no llevamos tanto tiempo. Bueno, sí, yo creo que empezar, como ha dicho Inma, ya un montón. Y yo me acuerdo el primer día que llegué ya se iban mis compañeros a ver una videofluoroscopia en la Fundación Jiménez Díaz y era como el primero, o sea, mi aterrizaje en CIADAC fue con la disfagia, fue un poco las primeras cosas que vi, que ya dije, yo estoy en un buen sitio, o sea, aquí se hacen este tipo de... Bueno, os voy a contar un poco qué sentido tiene esta charla, porque como bien ha dicho Inma, es nuestra sexta jornada, las hacemos periódicamente, las hemos abordado desde muchos puntos de vista, porque somos muchos los agentes implicados en todo esto, y este año queríamos pararnos un poco a pensar si todas estas jornadas que hacemos, desde el punto de vista académico, formativo, etcétera, están adecuadas a la realidad o no.
¿no? Lo que vemos es que hay gente que sigue apuntándose, o sea, que hay mucha demanda de formación en disfagia y de alguna manera queríamos hacer una reflexión sobre si la formación que estamos haciendo es adecuada o no, ¿vale? Esa era un poco la idea que vertebra la jornada de hoy. Vamos a tener 3 mesas con, llevadas por profesionales que abordan distintos, en distintas partes, digamos, o actuaciones en relación a la disfagia. Para la primera mesa tenía muy claro quién era la persona que podía llevarlo. Luisa Solano lleva colaborando con nosotros y es una persona que en el mundo académico tiene un peso. Ella hizo en el 2020, me parece que fue, Luisa, una, una guía sobre dietética culinaria y gastronómica en los trastornos de deglución en colaboración con Jaime Mora Jaraices, nuestro médico, nuestro jefe de cocina. Y me parecía que nos podía dar una visión de cómo es la formación en el mundo académico en lo que a nutrición se refiere. Ella es doctora en nutrición por la Universidad Complutense de Madrid y es profesora adjunta en la Universidad Europea de Madrid en los grados de nutrición y también en el grado de farmacia. Ella os presentará a su vez las personas que van a formar parte de su mesa. Después tendremos una mesa que va más encaminada al mundo de la hostelería, porque al final, pues como siempre decimos, damos mucho peso a lo que supone transformar el conocimiento en la comida que presentamos en el plato. Y llevábamos mucho tiempo con ganas de traer a profesionales del sector de la gastronomía. Luego os presentaré a las personas que van a formar parte de esa mesa. Después de cada una de las mesas tendremos espacio, no me quiero equivocar con esto, que si no Marta me regañará. Al final de las 2 mesas haremos los ruegos y preguntas, ¿vale? Esto lo digo tanto para las personas que nos estáis escuchando online como para las que estáis aquí, ¿vale? Esperamos a finalizar las 2 mesas y ahí hacemos las preguntas. Haremos un descanso y en la tercera mesa a mí me parecía que hacer esta autocrítica con respecto a que si la formación está siendo la adecuada o no, a quien había que preguntar también, además de a los profesionales que preparáis los platos, y que había que preguntar a las personas que están permanentemente cuidando, alimentando a los pacientes que tienen disfagia. El personal auxiliar de este centro yo llevo trabajando con ellos pues estos 20 años, no tengo ninguna duda de que son conocedores en lo que a disfagia se refiere, pero me parecía que era un buen momento de hacer una autocrítica para ver si efectivamente tenemos el nivel óptimo o no, y si de ahí sacamos conclusión que podemos mejorarlo, pues generar la posibilidad de formarnos más, ¿vale? O sea, hacer una autocrítica con nuestro propio personal. Así que hablé con Silvia, a la que he metido en más de un berenjenal de este tipo más de una vez, Silvia Martínez, que es TCAE del centro y graduada en psicología. Y que rescató a unas profesionales maravillosas que luego os va a presentar ella y que están luchando todos los días con la disfagia de nuestros propios usuarios y que tienen una información fundamental de si lo estamos haciendo bien o no en términos de formación. Así que, sin más preámbulos, damos paso a la primera mesa. Muy buenos días. Es un privilegio poder estar hoy en día, este día, mejor dicho, aquí en esta casa. La siento, eso, mi casa. Hablaba con Emilio al principio y era como qué rico poder estar aquí una vez más. Yo soy Luisa Solano, de profesión soy nutricionista. ¿Y qué me une con este centro? Pues muchísimas cosas. Primero, el amor, esa pasión al momento de cuidar, brindar ese cuidado con tanto cariño, con tanta responsabilidad a personas que muchas veces el placer y el disfrute por la comida se pierde, inclusive los sabores, por las diferentes situaciones clínicas. Y cuando llegué acá, me di cuenta de un modelo de atención transdisciplinar, un concepto que aprendí de mi estimada directora del centro, a la cual se lo agradezco porque creo que es un legado que para menos de parte de ella yo lo asumo y ahora lo llevo como un estandarte también. Es muy importante eh, el objetivo de esta charla porque creo que es relevante que como seres humanos profesionales de la salud podamos también plantearnos estos retos de, bien, este es nuestro objetivo,
¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, este análisis creo que se enmarca quizás dentro de un análisis FODA, de poder ver cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, oportunidades, amenazas, y de ello poder llevarnos luego a nuestros lugares de acción metas. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué es lo que pretendo mejorar? ¿Cómo lo puedo lograr siempre desde una perspectiva transdisciplinar? Es decir, aquí somos necesarios todos. Así que muchísimas gracias por brindarme, doctora Pajares, también de dirección, a todo el equipo técnico, por brindarme esta hermosa oportunidad de poder dar a conocer qué hace el dietista nutricionista dentro de esta situación tan relevante a nivel de salud pública. Creo que luego ya hablaremos un poco más de esto. ¿Por qué el dietista nutricionista debe estar integrado en lo que es la atención, ¿verdad?, en el servicio de salud? Entonces, dentro de esta misión que me han encomendado, gracias, si puedes ponerla primero, aquí. Sí, vale. Mientras nos colocan la presentación, muchísimas gracias. Quiero comenzar con la presentación de la mesa, a la cual quiero agradecer infinitamente por la maravillosa disposición y sobre todo, como pueden observar en mi última ponente, esa sonrisa que esboza, que fue el gesto que realmente fue el primario. O sea, todas en cuanto se extendió esta invitación a participar, esa fue la respuesta. Lo cual quiero que también ustedes, nuestra audiencia, pueda ver que somos profesionales que estamos muy comprometidos con nuestro rol como profesionales de la salud. La siguiente. Entonces, quiero presentar, tengo aquí a mi izquierda, es Ángela Morales, es dietista nutricionista, graduada en la Universidad Complutense de Madrid, también es doctora en nutrición. Ella ha tenido una amplia experiencia en la atención clínica, actualmente es representante médico de Perfam, perdón, de Persam Pharma, y también, gracias, y también es docente en la Universidad Europea de Madrid. A continuación tengo el honor de presentar a una colega que es un referente dentro de nuestro gremio. Ella es María del Mar Ruperto López. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Ella es dietista nutricionista y también tiene la formación en tecnología de los alimentos, es máster en nutrición clínica, es miembro de importantes asociaciones científicas tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente trabaja como dietista nutricionista en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, principalmente en la unidad de nefrología, y desarrolla también su rol docente como profesor titular en la Universidad San Pablo CEU en el grado de Nutrición Humana y Dietética. Muy bienvenida. Y por supuesto, aquí hay una mención muy especial para María José Villanueva. Ella es especial porque estudió precisamente nutrición con nosotros, aquí estamos con sus profesoras. Es una colega hoy en día a la cual admiramos muchísimo porque viene ella también de una vasta experiencia en el sector farmacéutico. Ella es veterinaria, ya les contará un poco. Y cómo llega, por qué le cautiva el estudio por la nutrición humana y dietética. Así que bienvenida, la verdad que es un placer tenerte con nosotros. Bien, hecha la presentación, vamos a lo importante. ¿Por qué creéis que el dietista nutricionista tiene que integrar y ser parte de lo que es el abordaje multidisciplinar de la disfagia? Si vemos en esta primera imagen que hemos confeccionado como mesa, vemos que desde un punto de vista epidemiológico, la disfagia no es algo menor. Aproximadamente entre un 10 a un 30% de los adultos mayores de 65 años presenta algún tipo de dificultad en la deglución. ¿Qué es importante aquí? Que cuando tengamos un paciente con condiciones de riesgo, lo primero que debemos valorar es precisamente su facilidad en el proceso de deglución. ¿Presenta este paciente algún problema en la deglución? ¿Hay algún problema en la masticación? Porque claramente, luego mis compañeras lo podrán también corroborar, un diagnóstico precoz precisamente de esa valoración del proceso deglutorio contribuirá al equipo clínico a poder identificar de manera precoz y claramente poder, desde el mismo punto de vista, realizar las intervenciones necesarias. Porque una de las grandes problemáticas que se instalan cuando un paciente cursa con disfagia es la desnutrición y la deshidratación. Y claramente la desnutrición es un factor
detonante, inclusive puede ser considerado como un factor, ¿verdad?, de morbimortalidad, y ya claramente ahí estamos en una liga mayor de cara a que la salud del paciente se va a comprometer. Otro aspecto importante desde el punto de vista epidemiológico es el cambio dentro de lo que es nuestra pirámide. Actualmente tenemos una población adulta que no es menor. Estamos atendiendo mayoritariamente gente mayores de 65 años, inclusive más, que por razones diversas cursan con algún trastorno de la deglución. Por tanto en personas que sufren accidentes cerebrovasculares, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, neoplasias, etcétera, vemos que la prevalencia de presentar una disfagia es bastante alta. Por tanto, frente a este escenario, frente a esta situación epidemiológica, nos planteamos por qué es relevante entonces esa formación técnica y científica dentro de lo que es el contexto multidisciplinar en disfagia. Y en este sentido le quiero dar la palabra a Mar, porque ella es docente también en la universidad, tiene una experiencia bastante importante y avalada en el tiempo frente a pacientes, trabaja ella con pacientes de nefrología, pero seguramente tú te has encontrado, ¿verdad?, con estas patologías, pacientes que han cursado con disfagia. ¿Cómo te ha ayudado a ti la formación que recibiste en la universidad como dietista nutricionista para enfrentarte a todos estos desafíos? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un gusto y un placer estar con todos vosotros y desde luego tenemos la suerte de colaborar y de ser colegas con Luisa Solano, una gran profesional y desde luego una enamorada de la nutrición. Bien, desde el punto de vista de la formación, yo soy ya histórica, por decirlo de algún modo. Ya formo parte de la clase senior dentro de la nutrición. En este caso, digamos que la formación en disfagia, pues bueno, pues formó parte de lo que era una asignatura. Afortunadamente yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Navarra, donde la formación era, digamos, multidisciplinar desde el punto de vista de que, bueno, pues participaban médicos de la clínica, del hospital. Por tanto, digamos que nos dieron una visión bastante global del abordaje de la disfagia. Ahora bien, desde el punto de vista formativo, tú adquieres unos conocimientos, pero luego hay que enfrentarse a la práctica clínica. Y la práctica clínica, cada paciente es un mundo, y en esos casos, pues lo cierto es que bueno, te encuentras situaciones de todo tipo, ¿no? Yo he tenido oportunidad de, bueno, pues de ver varios pacientes con disfagia y realmente, bueno, pues el abordaje, si hay que destacar algún aspecto, es el hecho de que hay que individualizar. Hay que individualizar en el sentido de que un paciente con una disfagia de líquidos que se niega, por ejemplo, a ponerse una sonda nasoenteral o una ostomía, pues hay que ir individualizándole el tratamiento de tal modo que se mantenga bien hidratado, bien nutrido, etcétera, etcétera, en el contexto de además otras patologías subyacentes. Con lo cual, bueno, pues yo creo que desde mi experiencia la formación fue muy positiva. Sin embargo, siempre quizás cuando te enfrentas al mundo real, pues tienes limitaciones, y para eso yo creo que sí es importante de cara a las futuras generaciones seguir construyendo. Yo siempre le digo a mis alumnos que en la universidad damos los conceptos básicos para establecer los cimientos de la formación, pero realmente la formación continuada en profesionales sanitarios es necesaria e indispensable, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco mi visión y mi experiencia al respecto, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Y en tu caso, Ángela? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me uno a las palabras de agradecimiento. Me parece una oportunidad muy buena, ¿no?, para comentar un tema que yo creo que es súper relevante, ¿no? Cuando estudiamos nutrición, nosotras, bueno, lo hemos podido ver desde el punto de vista de estudiantes y ahora desde el punto de vista de profesores. Yo recuerdo cuando empezábamos, cuando yo estudiaba la carrera, que la formación en disfagia era algo dispersa.
está algo dispersa a lo largo de la malla curricular. Vemos parte en nutrición clínica, dietoterapia, luego también vemos algunas cosas en dietética, ¿no? En esas asignaturas que son un poquito más prácticas, pero si bien es verdad, yo creo que una de las principales barreras que yo como estudiante en su momento me encontré es que tenemos muy claro cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, qué es lo que nos tiene que llamar la atención, qué señales nos tiene que llamar la atención de cuando un paciente puede presentar o no disfagia. Está muy establecido también el estudio de la disfagia desde la evidencia científica, es decir, cuáles son esas herramientas y cómo se integran dentro de los protocolos clínicos, pero ¿qué hacemos después con ese paciente? Eso es lo complicado. Yo creo que ahí es donde nos hemos encontrado, o yo por lo menos en mi práctica profesional, más barreras, ¿no? Sé muy bien cómo tengo que integrar o cómo tengo que valorar a ese paciente, pero después cómo hago que su vida sea más fácil, ¿no? Eso es lo realmente complicado. Yo creo que un poco ahí es donde tenemos la barrera realmente en la parte formativa actualmente en nutrición, ¿no? A nivel de nutrición clínica, de dietética hospitalaria, tenemos muy claro cuáles son cómo evaluamos al paciente. Tenemos que detectar la desnutrición, tenemos que detectar la disfagia, tenemos que diagnosticarla y con eso no solamente nosotros, sino un grupo multidisciplinar de diferentes profesionales que trabajamos todos juntos para ello. Pero el reto realmente es cómo luego, una vez que ya tenemos al paciente, que a veces también dependiendo del entorno en el que estemos es complicado llegar a diagnosticarlo, pero una vez que lo tenemos, cómo le hacemos la vida más fácil, ¿no? A nivel de pauta dietética, a nivel de individualización de las recomendaciones. Y yo trabajando en el entorno de la oncología, yo estuve trabajando mucho tiempo en la unidad de nutrición del Hospital Gregorio Marañón y ahí me dedicaba a pacientes que estaban en tratamiento activo con quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia. Y ahí nos encontrábamos precisamente eso, barreras como el tiempo en consulta, que realmente tienes que traducir todo eso que tú tienes en la cabeza, esa textura que tú sabes que es adecuada para tu paciente, pero lo tienes que traducir a un menú, a los alimentos, a un esquema, algo que sea práctico y algo que sea fácil, no solo para el paciente, sino para sus cuidadores. Entonces yo creo que quizá, y ahora visto desde el otro lado, ¿no? Desde el punto de vista de docencia, ahí nos estamos enfocando por lo menos nosotros, ¿no? En no solamente que haya una base muy buena y muy fuerte sobre la evidencia científica, nutrición basada en la evidencia, medicina basada en la evidencia, sino también cómo transformo todo eso en el día a día del paciente. Y en tu caso, María Jesús. Bueno, pues María José, perdón. nada. Buenos días a todos y la verdad es que es maravilloso poder estar en un foro de disfagia. Yo tuve mi primer, mi primer reto en la vida con 9 años con un síndrome de Guillain-Barré y bueno, pues sé lo que es no poderte mover absolutamente nada y la importancia que tiene un tema como la disfagia. A mí me pasó muy pequeña, pero no tengo la sensación de que nadie tuviera un especial foco en que en un momento determinado yo pudiera tener una dificultad deglutoria. Sí había muchísima preocupación por la atención respiratoria, pero en ese aspecto yo no recuerdo absolutamente nada, solo el que la niña comía muy bien, pero no había una alerta sobre qué puede pasar en este paciente. Estar aquí en este centro es un absoluto privilegio, pero yo dentro de mi labor como dietista nutricionista veo pacientes ambulatorios y ahí tenemos un reto capital, porque realmente, lo que decía Ángela, no tenemos tiempo para el paciente y para sus cuidadores. Tenemos pacientes a los que diagnosticamos desnutrición relacionada con la enfermedad, en una situación precaquéxica, donde el margen de maniobra que tenemos es muy pequeño. Y luego también tenemos otro reto, que es la población anciana, que está en un ámbito de la atención primaria y que viven en sus hogares. Entonces, la disfagia hoy como discusión me parece primordial. Este centro me parece un privilegio que lo tengamos en nuestro país, pero creo que también tenemos que tomar el objetivo de sacarlo fuera de este entorno y divulgarlo fuera, porque la necesidad es inmensa.
Y la labor del dietista nutricionista, yo desde el punto de vista académico, como alumna reciente, yo empecé la carrera de nutrición con 52 años, ¿eh? Os lo digo así, así de claro. Creo en la multidisciplinaridad, en ese trabajo en equipo, en coger al paciente con mimo, quererle, darle lo mejor. Y para eso necesitamos trabajar en equipo. Si no lo hacemos, los tratamientos óptimos que podemos ofrecer no van a llegar a ellos. Entonces, la labor del dietista nutricionista creo que necesita un impulso muy grande porque tenemos que estar desde el paciente hasta la cocina y tenemos que transmitir y compartir mucho con los equipos multidisciplinares, transdisciplinares, que es una palabra más actual. Entonces, bueno, pues creo que el dietista nutricionista clínico tiene que incrementarse en número. Creo que hay que dar muchísima más formación en este sentido y que sí que las universidades tienen un poder muy potente de orientar a los estudiantes en nutrición humana y dietética hacia esta especialización, donde hay un gran campo, donde hay una gran necesidad y creo que es preciosa y maravillosa. Muchísimas gracias. Siguiendo en esa misma línea, la disfagia, de hecho, como bien ha explicado José, antes prácticamente ni siquiera se valoraba eso. O sea, el paciente come poco. Perdón, el paciente come poco, ¿vale? La primera medida que hacemos, nutrición enteral, dependiendo si cumple con los criterios. Vale, pues todavía el paciente puede tragar, bueno, una suplementación nutricional oral, que, ojo, tiene su beneficio, no lo quiero decir, pero realmente, ¿alguien de aquí de la audiencia o los que están en streaming han probado estos productos? ¿Son deliciosos? Así con una sonrisa. El sabor a fresa, chocolate, café, puede molar un día, dos, pero al tercero, cuarto, quinto, sexto y así hasta 15 días, los pacientes te dicen, ¿sabe? Esto es un sabor metálico, es un sabor farmacéutico. ¿Por qué? Porque nos olvidamos que la alimentación es un hecho social y estamos hechos, nuestra estructura fisiológica está diseñada para el consumo de alimentos, a través de los cuales, mediante la alimentación, incorporamos esos nutrientes necesarios para desarrollar nuestras funciones metabólicas. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que qué recibe el dietista nutricionista? Y esto ya traslado a algo mucho más particular, me voy a enfocar en la formación española. ¿Qué se hace hoy en España, puntualmente Comunidad de Madrid, en la formación del dietista nutricionista? Mar, en tu caso, que eres docente también universitaria, coméntanos por favor un resumen de la figura que hemos diseñado, cómo tú en tu asignatura de ellas además es docente de la asignatura de dietoterapia y nutrición clínica, algo que también junto a Ángela desarrollamos en la Universidad Europea de Madrid. Cuéntanos por favor cómo tú integras esta formación dietoterapéutica en el área del manejo de disfagia en la universidad. Bien, un poco, en primer lugar, sí que me gustaría puntualizar que, por ejemplo, los suplementos nutricionales, yo sí he tenido experiencia, vamos, he tenido algún caso, que en pacientes con disfagia a líquidos o a sólidos incluso, realmente, bueno, pues también requiere individualización. ¿Por qué? Pues porque aunque todos nos parezcan suplementos nutricionales, pero lo cierto es que tienen diferente consistencia y textura y un paciente con disfagia sólidos realmente puede rechazar o puede producirle broncoaspiración el hecho de tomar una suplementación líquida por vía oral, que en condiciones normales a nosotros nos parecen todos iguales, pero sí es importante hacer ese test previo de que el paciente lo pruebe, de que no comience con tos, de que no tenga síntomas asociados a ese suplemento nutricional. Bien, desde el punto de vista de la formación en disfagia, digamos que se engloban dentro de dos asignaturas básicas, la nutrición clínica y la dietoterapia. La nutrición clínica para todos los que, bueno, pues
entenderéis que es valorar a un paciente, valorar desde distintas perspectivas a un paciente, hacer pues una valoración global, emitir un diagnóstico y plantear una intervención nutricional. La intervención nutricional, en este caso, pues adaptada a las necesidades y características que tiene el paciente. En el contexto de la disfagia, generalmente, como hablamos de nutrición oral, generalmente es competencia de la dietoterapia, fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues se da contenido teórico, lógicamente, en la base de conocimiento, y en mi experiencia, vamos, yo en la asignatura de dietoterapia lo que sí hago es, con los alumnos, hago talleres de disfagia. Talleres de disfagia, pues para que aprendan, digamos, a identificar la disfagia, además de, bueno, pues espesar diferentes líquidos, dependiendo un poco de, pues, de la consistencia final que queramos administrar. Además, bueno, pues mezclamos diferentes líquidos, incluso, bueno, pues purés comerciales y demás, para que ellos alcancen, digamos, esa visión de que al final la recomendación que le vas a trasladar al paciente tiene que ser individualizada y la cantidad de espesantes que puedes utilizar es diferente en función del líquido que estás espesando, por ejemplo, ¿no? Por tanto, digamos que, bueno, pues desde el punto de vista de la disfagia, yo creo que sí se está abordando, al menos en la malla curricular del grado de nutrición y dietética, pero en cierto modo, bueno, pues yo creo que estas actividades prácticas, que a mí me consta que vosotros también lo estáis desarrollando, en cierto modo trasladamos el conocimiento que impartimos en el aula a la práctica y lo adaptamos bueno, pues al futuro, a la práctica en la clínica, ¿no? Al futuro profesional. Por tanto, bueno, siempre todo es mejorable, cualquier idea es bienvenida, pero sí hay que mencionar que lo que no se identifica, es decir, lo que no se valora y no se diagnostica, no se trata. Por tanto, es indispensable que la disfagia, junto con otras alteraciones, sea valorada de forma integral por un dietista nutricionista, y además en el contexto de equipos multidisciplinares. Bueno, en ese mismo contexto de práctica le quiero trasladar esta pregunta a María José, porque ella durante su formación creo que su docente algo les comentó de disfagia. Y una de las cosas que vimos, y traigo esta mientras Mar lo comentaba, creo que es una de las experiencias junto con Ángela, que resumimos de esto, es poder llevar al alumno a experimentar lo que un paciente con disfagia siente al momento de comer. ¿Cómo se enfrenta un paciente como usted, como yo, que hoy abro esto sin problema y puedo estar mirando y tomando agua y peinándome sin ningún problema? Pero ¿qué pasa con un paciente que tiene su capacidad cognitiva perfecta? Sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, y de un momento a otro me presentan un vaso que parece agua, hay algo ahí que no puedo identificar, me muero de sed en Madrid a 45 grados en agosto, y viene con un vasito que parece líquido, pero no es líquido. Desde esa perspectiva, ¿podrías comentarnos cuál fue tu vivencia cuando ese día del laboratorio? Primero prepararon las diferentes matrices alimentarias, como decía Mar, un zumo, un café con leche, agua y zumos. ¿Qué te pasó? Bueno, pues ahí ves el reto, ¿eh? Porque es que se define así. Cuando nosotros tenemos una vida normal, donde afortunadamente no tenemos este tipo de retos, todo lo vemos muy natural, no encontramos ninguna dificultad, y yo creo que lo importante es comunicar la emoción de lo que sientes en ese momento cuando ves eso, y es ponerte en el lugar de las personas que lo necesitan, ¿eh? Y bueno, claro, es un reto. Lo primero, el que tengas miedo, ¿eh? Como paciente puedes tener miedo, como profesional también, ¿eh? Cuando te estás preparando, porque dices, madre mía,
¿Y yo cómo voy a abordar esto? ¿Cómo voy a poder saber cuál es la textura que necesitan? Cuando verdaderamente es el momento de implementarlo y de hacerlo. Y luego hay otro punto fundamental. Claro, tú preparas un café con leche y vale, estás dispuesto a bebértelo, pero también está el que cómo cambia la textura cuando tú te bebes eso. Para mí esa fue la experiencia más rompedora. Y claro, es que ya no es el café con leche que te has tomado durante toda tu vida. Es que es, y permitidme que os diga la palabra, es como hacer entender a una persona que a partir de ahora tiene que tomarse un engrudo muchas veces. ¿Eh? Es así. Y para mí ese es el hándicap. Y es, creo que tenemos la capacidad perfecta para diagnosticar la disfagia, para entender una textura que tenemos que hacer, pero ojo, ¿cómo convencemos a ese paciente de qué es lo que necesita, de encontrar la parte positiva a eso? Y luego, bueno, pues el aprender a manejarlo. Es que para un estudiante de nutrición humana y dietética es un descubrimiento. Entender pues los espesantes, el tipo de texturas. Y ya el mundo de la nutrición enteral a partir de batidos, etcétera, etcétera, eso ya no os imagináis lo que es. Eso es un universo infinito, ¿vale? Y ahí también es donde necesitamos, como decía Luisa, entender las texturas de las diferentes presentaciones comerciales que se venden para poder atender a esos pacientes. Entonces, bueno, pero es muy bonito, sí que os lo puedo decir. ¿Eh? Y se agradece mucho. Eso es. Se agradece mucho. Yo una de las cosas que más me gustó a la hora de cursar el grado, y yo ya que venía, bueno, pues con mucho bagaje y mucha experiencia dentro del mundo de la salud, es el que la carrera sea con un componente práctico muy importante. Y yo eso sí que me lo llevé del grado. Eso es. Porque la ciencia, la teoría, la tenemos hoy día afortunadamente con muchísimo acceso. Pero creo que lo que más se valora y lo que más nos prepara como profesionales es la parte práctica. Y siguiendo en esa misma línea, Ángela, coméntanos también por qué es tan importante que desde las universidades y los centros también de formación en esta área puedan basar este conocimiento, esta educación, en lo que hoy conocemos y que forma parte también de uno de nuestros pilares académicos, que es el aprendizaje basado en la experiencia. Eso es lo que María José nos acaba de decir y de hecho nosotros también todos los días. ¿Cómo se comportará el nuevo espesante de X laboratorio? En donde antes teníamos un almidón modificado de maíz, hoy tenemos una maltodextrina que además le han adicionado distintos hidrocoloides y tú es como, vale, ¿cómo se comporta esto? Porque una cosa es la teoría, ahora intenta tomarte esto. Es técnico, todo lo que quieras. Cumple con el criterio reológico, maravilloso. Pero ahora enfréntate a lo más difícil. ¿El paciente se lo va a beber? Y hay estudios importantes en donde nos dicen que en la medida que tú vas aumentando la viscosidad de los líquidos, ¿qué se incrementa? ¿Heridas? ¿Qué se incrementa? No es un test, pero claramente se incrementa el riesgo del desarrollo de una deshidratación. Porque esto es como tomar harina con agua, para que nos hagamos la idea, eso no se puede beber. El punto está, y ahí entramos también a otro debate. ¿Cómo enfrenta el paciente desde un punto de vista psicológico eso? Tengo sed, quiero agua. Lindita, por favor. Bueno, pues desde el punto de vista de aprender basándonos en la experiencia, yo creo que en la universidad hemos logrado un poco en la línea de lo que comentaba Mar, hemos logrado que desde diferentes perspectivas nuestros alumnos puedan vivir más de cerca lo que es el día de mañana, por ejemplo, tener una consulta o una interconsulta hospitalaria con nuestros pacientes. ¿Cómo? A través de las simulaciones. Nosotros tenemos la enorme suerte de que trabajamos también en un entorno privado en el que podemos desarrollar este tipo de prácticas, resolviendo casos clínicos, basándonos también en la ejecución de esas diferentes texturas, probándolo. Y una de las cosas que siempre les decimos a nuestros alumnos es, tú tienes que probar todo lo que le des al paciente. Y eso es un mantra.
todo lo que se le da al paciente hay que probarlo, ¿no? Y dentro de todo eso, vivir esa experiencia es muy importante, ¿no? Tanto a nivel clínico, basándonos en esos casos clínicos y en esas simulaciones, como también probando y ejecutando todo eso que les damos a los pacientes, ¿no? Nosotros en nuestro caso lo que solemos hacer también es prácticas para planificar menús concretos, no solamente un líquido, sino cómo vamos a hacer un menú desde el primer plato, el segundo plato, el postre, la bebida, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y eso yo creo que nos ayuda mucho, les ayuda mucho a nuestros alumnos a comprender que realmente quien tiene que estar en el centro de todo es el paciente y a partir de ahí todos los profesionales que le vayamos a ver, no solamente eres tú como dietista nutricionista que vas a luchar contra esto, no, es que cada uno de los profesionales aporta algo y de esa manera, desde ese punto de vista, el paciente está en medio, sus necesidades, sus requerimientos, sus particularidades, tenemos que considerarlas cuando vamos a hacer una pauta dietética, una pauta de rehabilitación, no sé, cuándo le vamos a dar de comer. Y entenderlo desde ese punto también nos ayuda, ¿no?, en la universidad a tener esas diferentes actividades interdisciplinares en las cuales también nuestros alumnos aprenden qué es lo que hacen sus compañeros. Porque muchas veces lo que nos encontramos, yo por lo menos cuando recibo a los alumnos en prácticas, es que no tienen ni idea de lo que hace la enfermera, no tienen ni idea de cuál es el papel del auxiliar. Y eso es muy importante, conocer y valorar y hasta qué punto puedo actuar yo y hasta qué punto ya tengo que referir a otra persona o cómo me puede ayudar ese otro profesional. Entonces, en ese sentido, esa experiencia y todas esas prácticas que intentamos desarrollar a lo largo de todo el currículum de nuestros alumnos, pues yo creo que les ayuda, ¿no? Y por otro lado, claro, tenemos tenemos un gran reto, ¿no? Que nuestro grado, o el grado de nutrición humana y dietética, si alguno de vosotros está interesado en estudiar, son 240 créditos en los que realmente sabemos que la disfagia está encuadrada en las asignaturas que nos ha comentado Mar, pero podría estar en otras más. Nosotros lo vemos también desde el punto de vista, por ejemplo, de habilidades terapéuticas. Precisamente ¿por qué? Por lo que comentaba María José. Necesitamos saber cuál es el contexto psicológico, social del paciente para poder ayudarle mejor. No solamente es ayudarle y pautarle la textura que sea más segura para que tenga una deglución más eficaz, sino realmente solo va a poder cumplir. ¿Cómo le vamos a ayudar, ¿no? Entonces, hay muchas otras asignaturas donde se puede y se debería implementar esa visión de la disfagia desde otro punto de vista, desde el más tecnológico, en tecnología de alimentos, para conocer las diferencias entre un espesante y otro y entre las innovaciones que van viniendo y que van a venir, y ahora que esté en la parte de industria en los próximos años, hasta realmente saber cómo valorar a ese paciente desde un punto de vista más humano, ¿no? Y ya para ir finalizando, hemos intentado hacer un recorrido y antes de finalizar sí me gustaría enfatizar, que en este sentido quiero darle la palabra a Mar, es la importancia que tiene esta ley 44/2003 del 21 de noviembre, que tiene que ver con la ordenación de las profesiones sanitarias. Como tú muy bien te presentaste. Ok, retomamos entonces. Consultaba a Mar, dada la experiencia que ella tiene, que nos pueda comentar cuál ha sido el impacto que ha tenido que a partir de esta ley de ordenación de las profesiones sanitarias, la ley 44/2003 del 21 de noviembre, ha tenido un beneficio quizás de visibilidad. No sé, ¿cuál ha sido el impacto en el fondo de esta ley para nuestra carrera? Bueno, pues fue un antes y un después. En España, no sé si bueno, pues realmente con respecto a otros a países de Latinoamérica e incluso Europa, digamos que hemos ido un poquito por detrás. Por tanto, digamos que inicialmente se propuso como una formación no regulada. En 1999 ya se reconoce el título y es a partir de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias que se reconoce la vertiente sanitaria y la capacidad y habilidad y competencias para actuar en el ámbito sanitario. Realmente, digamos que es una carrera de resistencia actualmente, porque digamos que
profesión del dietista nutricionista como carrera sanitaria. Las plazas, al menos en Comunidad de Madrid, todavía no se han convocado después de 25 años. Sin embargo, en otras comunidades autónomas en España, pues realmente sí se han convocado plazas, hay oposiciones, etcétera, etcétera. Digamos que ha sido una carrera de fondo, pero yo creo que en Europa y en nuestro país, digamos, antes o después esto se debe de regularizar, más que nada porque los que ganan y pierden son los pacientes. Y realmente en nuestra profesión, digamos que es una profesión que se debe desarrollar en el ámbito clínico, que cuidamos y ayudamos en los equipos multidisciplinares y que desde luego, digamos, las dudas que han existido hasta el momento en nuestro país con respecto a nuestras competencias en el resto de Europa o incluso en Latinoamérica no existen y además, es decir, desde hace casi 100 años. Por tanto, digamos que antes o después, pues bueno, poco a poco iremos avanzando y creo que bueno, no venimos a suplantar ninguna identidad ni ninguna función, simplemente venimos a ayudar a desarrollar bueno, pues ese plan integral de abordaje en el paciente con disfagia o con cualquier otra patología, de tal modo que sumamos modestamente desde el punto de vista de incorporarnos a los equipos multidisciplinares. Por tanto, bueno, pues lo suyo es que en un futuro, esperemos próximo, se vaya regularizando, sobre todo a nivel de comunidad autónoma y a nivel nacional, la figura del dietista nutricionista como profesional sanitario, sin duda. Muy bien, y ya nos vamos adelantando. María José, ese es un reto, que ya es el siguiente punto que queremos abordar con vosotros. Pero antes de llegar allí, por favor, cuéntanos. Yo quería también, desde el punto de vista de qué te encuentras cuando te lanzas al mundo profesional como dietista nutricionista, y creo que hay un tema, hay una base cultural en nuestro país, y sí que me gustaría ponerla encima de la mesa. No demandamos, porque no, en muchos casos no vemos la propia necesidad por cultura del rol de un dietista nutricionista. Y lo digo en el ámbito de la patología. Yo os puedo decir que hago nutrición oncológica y que hago nutrición oncológica en un centro privado. La primera consulta de nutrición va incluida dentro del tratamiento del paciente y no os imagináis la cantidad de pacientes oncológicos que no ven el valor de la nutrición y que se les ofrece la consulta y no la cogen. Y es un tema cultural que también tenemos que despertar. Yo el otro día, un vecino me dice que tiene un hígado graso no alcohólico, una gran epidemia que tenemos hoy día en nuestra sociedad. Sabe que yo soy dietista nutricionista, es que compartimos puerta, ¿no? Rellano. Y digo, bueno, pues mira, quiero que sepas que la nutrición tiene un papel fundamental. Si no tienes una fibrosis hepática avanzada, la nutrición puede revertir ese hígado graso no alcohólico. Respuesta. Pues ya lo miraré en internet. Lo que quiero decir es que tenemos un papelazo que hacer. Yo he trabajado más de 20 años en la industria farmacéutica y conozco las trincheras de la enfermedad. Y os puedo decir que el poder de la nutrición está absolutamente menospreciado en lo que podemos hacer por la salud de las personas. Y no hay que llegar a la enfermedad. Cuando hablamos de nutrición clínica sí, pero en muchos casos no. Y nos están haciendo muchísimo daño los medios de comunicación por la cosificación que se está haciendo de la nutrición. Se está cosificando y se le está quitando el valor de la salud que tiene. Y eso nos afecta en todos los sentidos. Al primero, a la población, porque no se beneficia de algo que es súper importante. Es algo que beneficia a una población enormemente envejecida y a una población a punto de empezar ese camino del envejecimiento para tener un envejecimiento saludable. Empezando por ahí. Y lo segundo, porque tenemos una población envejecida con muchísimas patologías y la nutrición
tiene un papel fundamental para aliviar los costes sanitarios y para aliviar en muchos casos las necesidades de atención en todos los sentidos que van a tener esos pacientes. Y yo quiero lanzar este reto, que es un reto basado en el gran desconocimiento que hay de esta profesión y en cómo cosificamos la nutrición. Y quiero compartirlo con las personas presentes y con las personas que están online, porque me gustaría que esta reflexión cada uno la hiciera a sí mismo y que se planteara que llamamos dietoterapia a una persona que ya tiene una simple hipertensión y que hay mucha diferencia entre la nutrición en el individuo sano y la nutrición en las personas con patologías. Y bueno, me callo porque seguiría muchísimo más. Muchas gracias. Muchas gracias. En el caso tuyo, Ángela, ¿cuál sería un reto que nos queda como profesionales pendientes de abordar? Como profesionales, yo creo que nos quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Una de las principales, yo creo, desde el punto de vista académico y de formación, que es el principal objetivo de esta mesa redonda, yo creo que es la unificación de contenidos con respecto a la disfagia. Creo que eso nos ayudaría mucho a que todos tuviésemos un contexto común. Por otro lado, también realmente considerarlo dentro de las competencias más importantes, ¿no? Sobre todo para la aplicación clínica de nuestra profesión y que todo eso se tradujera, ¿no? Realmente en una homogeneización en las mallas curriculares. Y por otro lado, tenemos un reto enorme que es la variabilidad de los pacientes con disfagia. Cuando hablamos de pacientes con disfagia hablamos de muchas patologías. Entonces, eso también es un reto para nosotros porque no todos podemos saber de todo y eso está claro, pero sí podemos conocer muy bien la importancia de la desnutrición, la deshidratación, la disfagia dentro de un contexto complejo, ¿no? Como son nuestros pacientes. Entonces, yo creo que esos serían los principales retos. Y creo que es muy importante foros como este, ¿no? Tanto para reforzar el papel del dietista nutricionista dentro del Sistema Nacional de Salud, dentro de los grupos de trabajo, pero también para que se conozca qué es lo que hacemos, ¿no? Porque quizá alguno de vosotros ha empezado la ponencia y dice, pero ¿qué hacen estos, no? No sabemos muy bien qué es lo que hacen. Bueno, pues yo creo que eso también es algo que estamos abordando desde este tipo de iniciativas. Bueno, yo creo que los nutricionistas hoy en día tenemos muchos retos en España por ser una profesión joven. Quizás la más urgente y necesaria es digamos, el reconocimiento de la profesión realmente como profesión sanitaria dentro del Sistema Nacional de Salud. Y luego, desde el punto de vista de los retos formativos, curriculares y demás, como ha dicho Ángela, considero que sí es cierto que tiene que haber una unificación de contenidos, de tal modo que los contenidos sean formativos, es decir, no se trata de rellenar con materias curriculares que no habilitan o no proporcionan ciertas competencias que se van a encontrar el futuro profesional en la práctica diaria. También hay que definir que dentro del dietista nutricionista existen diferentes áreas de trabajo, entre las que, bueno, pues está el dietista nutricionista en restauración colectiva, que juega también un papel importante dentro de lo que es un paciente en disfagia, porque en cierto modo, bueno, pues va a traducir aquello que desde el punto de vista clínico estamos indicando, ¿no? También desde el punto de vista clínico, por la parte que a todos nos toca, digamos que el reto es estar para poder valorar, hacer una valoración nutricional, diagnosticar y poner tratamiento. En nutrición, básicamente, cuando hablamos de nutrición, la población general, todo el mundo sabe de nutrición, hay que mencionarlo, y además se piensan que nos dedicamos, bueno, pues a hacer tecnología culinaria exclusivamente. Digamos que yo quiero lanzar el mensaje que esto es una profesión sanitaria, que dentro de las múltiples atribuciones que tenemos como profesionales sanitarios, valoramos nutricionalmente hablando en el contexto de una historia clínica, de diferentes patologías,
que quizás el reto también sería, como ha dicho Ángela, la especialización. De hecho, algunos de nosotros sabemos un poco más de algunas cosas y estamos, entre comillas, especializados, y que realmente, bueno, pues eso, todos estos retos y toda esta actividad que muchas veces se desconoce y que cuando realmente nos conocen, sobre todo en el ámbito clínico, y colaboramos dentro de los equipos multidisciplinares, aprecian esa visión, porque no se trata bueno, de tener una visión aislada, sino se trata básicamente de colaborar conjuntamente en el ámbito clínico, en el ámbito de la restauración colectiva, con el objetivo de cuidar lo mejor posible al paciente y revertir, si es posible, en algunas ocasiones la situación de partida, ¿no? Por tanto, bueno, pues yo creo que tenemos muchos retos. Quizás el principal es poder llegar al paciente y cuidarle. Ese es el principal reto que nos tenemos que plantear. Bueno, ya para hacer entonces una conclusión final, podemos decir que la disfagia es un signo clínico que es transversal desde muy temprana edad, quizás en vez de pequeñito, se trata de un reflujo gastroesofágico por X razones, pero ya conforme este pequeñito va creciendo y va desarrollando su ciclo vital, vemos que podemos tener una secuela que gatilla en una disfagia. Los pacientes que de hecho aquí se atienden, gente que por diversos diagnósticos cursan con esta complicación. Por tanto, eso es un llamado a todas las profesiones de salud que están hoy aquí representadas, de que es muy importante la valoración del proceso deglutorio en situaciones clínicas en donde podemos ver que hay un factor de riesgo a desarrollar alteraciones del proceso de deglución. Eso es uno. Dos, para finalizar, decir de que hoy esta jornada responde precisamente a un reto. ¿Por qué? Porque ha convocado a diferentes personas que están interesadas en poder aprender de otros, actualizar sus conocimientos y algo muy importante que luego se dará, me imagino, en la pausa del café, el compartir experiencias. Creo que ese trato humano no debemos perderlo. Una cosa es encontrar la información en Internet, en sitios claramente específicos, como puede ser el ASPEN, que son las entidades que al menos como nutricionistas visitamos. ¿Para qué? Para una actualización de protocolos de intervención que están basados en la evidencia científica. Cada una de las profesionales que hoy ustedes ven aquí no actúa por un tema cultural, religioso o porque a mí me va bien esto. No. Nosotras cuando estamos de cara a un paciente, nuestra ejecución de la nutrición está basada en la evidencia científica. Y eso es algo muy importante que nos diferencia de aquellos que saben mucho de nutrición, en donde claramente en este ambiente la fe de rata te va a salir bastante cara. Esa es una conclusión importante. Sigue, y esto ya de cara a mis estimada segunda mesa. Para mí fue clave conocer a una persona que hoy no está aquí. Su nombre es Jaime Jaraize, es el cocinero, porque así le gusta que lo presentemos, es el cocinero responsable del servicio de alimentación del CEADAC. ¿Por qué? Porque como nutricionistas, al menos, a esto ya, por favor, permitidme este minuto de confianza. Yo siempre veía la alimentación como sí, te lo enseñan en la universidad, aspectos cualitativos, que sea suficiente, que sea nutritiva, que el paciente no se desnutra, bla, bla, bla. Pero hay un aspecto importante que a mí se me había olvidado. Entender en qué contexto el paciente se alimenta. En mi universidad, cuando tú prescribías la alimentación del paciente, decía, el tipo de dieta, vamos a decir, dieta, ¿cómo es aquí la común? Vale, el menú basal, listo, menú basal. Hipercalórico, hiperproteico, que son las características cuantitativas, baja en sodio, fraccionado, etc. Y luego mi profesora de dietoterapia, no se olviden la temperatura templada según corresponda, y finalizaba siempre con presentación agradable. Y yo decía, pero ¿y qué tiene que ver la presentación agradable? Tú vas a lo tuyo. ¿Te duele el oído? Pues vas al oído.
Te olvidas que ese oído está en un conjunto, en un sistema. Cuando yo conocí a Jaime en una exposición, me dijo, yo tengo que hablar contigo, ¿vale? Bien. Y cuando conocí el trabajo que él hacía, entendí esta vinculación y que creo que ya no es una sugerencia, o sea, es imperativo. El mundo de la alimentación con el mundo de la ciencia, que es la nutrición, tienen que estar comunicados. Porque las nutricionistas que ustedes tienen aquí prescriben, ejercen la nutrición de diferentes formas técnicas. Una de ellas es la evaluación del estado nutricional, identificar el riesgo, ¿cierto? Luego planteamos el requerimiento nutricional basado en la situación clínica que presenta el paciente. Luego viene la prescripción dietética, monitoreo y control. Lo vamos a dejar en ese sitio. Pero hay algo importante que se nos olvida aquí. Y ya que estamos con todo este tema del desperdicio alimentario, de nada sirve que nosotras planificamos una alimentación, dieta basal, hipercalórica, hiperproteica, cuando el paciente me devuelve el 50%. ¿Qué está fallando? Y eso fue lo que yo aprendí de Jaime, al cual hoy quiero honrarle con esto, porque él me ayudó a comprender, y aquí hay una figura muy importante que creo que debe, ya en nuestras publicaciones científicas, ya de hecho se da la importancia a esta figura que voy a mencionar a continuación. La gastronomía es lo que me gatilla, ¿verdad? Ese puente de conexión entre algo tan abstracto como es la nutrición y algo tan social y tan humano como es la alimentación. ¿Y quiénes son las personas que nos van a ayudar a nosotras como nutricionistas a hacer que nuestra prescripción dietética el paciente se la coma? Porque todo esto que ustedes han escuchado se puede resumir en que el paciente se coma, disfrute los tiempos de comida, que sean tiempos en donde se aplique una humanidad, una hospitalidad en la atención y que dentro de toda esta dificultad, vulnerabilidad a la que se enfrenta, que la alimentación sea un tiempo placentero. ¿Quién nos va a ayudar? Y yo de hecho en mis trabajos como tesis doctoral lo publiqué. Ya terminó. Ya, perdón, es que me lío. Es la figura del chef, de los cocineros. Ellos son los que nos van a ayudar a poder llevar esto a cabo, es decir, elaborar una alimentación con valor gastronómico, con valor sensorial, y son los que nos van a ayudar también a estudiar este comportamiento de los alimentos cuando queremos añadir estos agentes que nos van a ayudar a elaborar una alimentación segura y nutritiva. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad que nos han brindado como nutricionistas y perdonar el speech final, pero es que es algo que creo que es muy importante. Muchas gracias.